Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Volvemos a ese medio tan apasionante como es la radio. La radio como prescriptor de éxitos y de tendencias. La radio como canalizador de creación, de mercado y de negocio. Dicen que nuestro invitado de hoy es una de las personas que mejor conoce el medio en nuestro país, de su historia, su trastienda y sus protagonistas. Toda una vida profesional alrededor de las ondas le avalan. Encantados, pues, de contar hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, para Subterfuge Radio, con la palabra y el testimonio de Juan de Dios Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Vaya entrada. Después de eso, a ver qué dice uno. Sí, joder, yo creo que vamos, cuando bueno, me compré tu libro, no te conocía, El Testigo de Radio, No. que me encantó, y comentándolo con nuestro común amigo Luis Merino, fue él el que me dijo, Juan de Dios es posiblemente el tipo que más sepa de radio de este país. Hola, venga, no hay nada como tener amigos. Bueno, tanto de radio que te defines como radiofonista, que es un término que ya había escuchado, pero bueno, que como bien dices en el avío que me mandaste, no es como le gustaba denominar el oficio a Mariano de la banda. Sí, porque además él lo reflejaba muy bien, porque es el trabajo del hombre que se dedica a la radio y es artesano de todos los elementos. Conoce el control, conoce la comunicación, conoce la dicción, conoce la actualidad, sabe transmitirla, sabe cómo comunicarla. Es decir, es un compendio de todo lo que es el trabajo del periodismo, de la radio, de la comunicación en el medio. Sí, además, bueno, claro, tú has vivido la evolución del medio, como decíamos, y por ejemplo, muchos compañeros tuyos que han pasado por aquí, hemos hablado, bueno, hablaremos de Manolo Fernández un montón, bueno, todos hablaban como también al principio, sus primeros programas hacían todo, o sea, Claro, tenían sus platos sí. de los discos, o sea, se hacían de técnicos, o sea, eso de que ahora vas a un estudio y está el técnico, la tal, de vamos, esto ya... Sí, pero cuando se acuña el término de radiofonismo, el locutor, bueno, radiofonistas eran todos, era el técnico de sonido, era el montador musical y era el locutor, el presentador, el periodista, es decir, todos son radiofonistas, pero cuando llega el momento del autocontrol, la explosión de la FM, efectivamente, claro, eso ya toma un carácter personal y profesional que domina todo, y entonces efectivamente ya te vuelves un radiofonista todoterreno. Totalmente. Bueno, naces en Madrid. Sí. Háblanos de esos primeros recuerdos musicales. ¿A dónde te llevan si te pones a recordar? Oh, mira, yo recuerdo el primer momento musical así. Yo tuve una hermana que tenía 15 meses más que yo, la nena, y ella era una apasionada de la música. Entonces, ella nació en el 48, yo en el 50, entonces en el año 58, 59, yo 8, 9 años, ella 10, 11, empieza a escuchar programas como Discomanía, empieza a escuchar las Rumatas, entonces, claro, nuestra proximidad de edad hace que yo la siga. Luego eso, claro, me hace entrar en Radio Peninsular, conocer Radio Peninsular, a los sonidos de Caravana, Ángel Álvarez, la REM, la CAR, en fin, todo ese movimiento radiofónico que había entre el 59 y el 61, 62, ¿no? Cuando ella tiene 13, 14 años empieza a ir a los guateques. Entonces, en casa no la dejaban organizar guateques. Iba alguno, yo no podía ir a esos, pero cuando había alguno en casa, aprovechando que papá o mamá se iban, había guateques, bueno, pues yo me metí allí, entonces a veces ponía discos, ¿sabes? O sea, es cuando me entra esa neura, ¿no? Sí. O sea, pero se puede decir que tu flechazo con la música va paralelo a tu flechazo con la radio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y yo siempre he dicho que lo mío es una pasión para la radio y la música y la radio, o la radio musical. Total. Bueno, antes de realizar estudios de periodismo, que entras en 1972, te enrolas en un grupo de teatro independiente, en el grupo Saudade. Saudade, sí, se llama Saudade, que lo dirigía Guillermo Eras del grupo Tábano. Exactamente. Sí. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en el teatro, pues me imagino que luego te serviría para esa radio que además tenía tanto de teatral, ¿no? Sobre todo lo que era la comunicación, la vocalización y la forma de transmitir. Guillermo, el director nuestro, que exactamente formaba parte del equipaje del equipo de Tábano, le preocupaba mucho la dicción, la comunicación, el saber modular con la voz de la interpretación. Entonces, aquello fueron 2 años y medio
en lo que yo terminaba el bachillerato hice el PREU, yo soy de la etapa del PREU, había dos estudiantes, dos compañeros que estaban en el grupo de teatro. Entonces, yo recordaba mis momentos de teatro, representaciones teatrales de colegio de instituto, ¿no? Y tenía una vocación frustrada, mis abuelos también lo habían sido. Bueno, entonces hablé con ellos y empezamos, era un grupo de teatro que representaba obras de Alfonso Sastre, La sangre de Dios, Oficio de tinieblas, Ionesco. Hicimos un espectáculo llamado Grotesquia, que era con autores españoles, polacos. Estuvimos interpretando a Mrozek con tango, por ejemplo. Bueno, era ese mundo es el que me... Pero aquello me transmitía, yo vibraba y además luego tengo una experiencia posterior con Lucky un día que fuimos a ver a Paco Valladares por otro motivo y a mí se me había metido tanto el teatro que estaba en... Fuimos a ver, era Los hijos de Kennedy, la obra que estaba interpretando, años 75, 76, entonces tenemos que cruzar el escenario y yo me quedé paralizado. Bueno, me llama y dice, oye, vamos, no puedo. Me tuvo que coger él del escenario y sacarme. Bueno, eso es una anécdota posterior para que veas hasta qué punto me importaba el teatro. Pero cuando en 1972, en la radio, yo estoy estudiando periodismo, empieza Hora 25. Exacto. Aquello a mí se me rompen los esquemas de... Entre el teatro independiente, lo que yo he vivido, que era diferente a lo que me habían educado en mi casa, porque yo venía de una familia muy de derechas, pero yo en la calle me dirigía y hablaba con gente que era muy de izquierdas. Entonces, el grupo de teatro me abrió un mundo y cuando yo entro en la facultad ya veo aquello, digo, bueno, el mundo que yo he vivido era una cúpula y esto es diferente. Y entonces... Oigo a Martín Ferrán, Hora 25, aquel programa de cuestiones actuales, Juana Ginzo, Olivares. Ya está, yo ya he descubierto a lo que me quiero dedicar. ¿Y cuál fue tu primer cometido en Hora 25 para que entras? Yo fui a ver cómo se hacía Hora 25. A ver. A ver cómo se hacía Hora 25. De hecho, como tú sabes, cuento en el libro que fuimos allí, nos presentamos dos estudiantes, preguntamos por Martín Ferrán, no estaba, bueno, nos atiende Luis Rodríguez Olivares y Javier Roch, y bueno, conocemos a José María García, a Juana Ginza, al equipo que hacía entonces, Alcalá, el programa. Y a raíz de, pues el flechazo con Martín Ferrán fue tan contundente que 3 horas después de estar hablando con él nos dice, venir mañana a la revista de televisión que a lo mejor hay trabajo para vosotros. Y al día siguiente nos encarga entrevistas a periodistas de la radio que estaban haciendo programas de televisión. A Pepe Domingo Castaño y a Joaquín Prat. ¿Cómo quedamos con ellos? Los sábados por la tarde, que eran el día que ambos coincidían para hacer los 40 principales y las votaciones. Pues les conocemos ahí y a partir de ahí empezamos a ir todas las tardes a hacer entrevistas, no sé qué, a conocer a más gente. Y ahí es cuando ya el flechazo vino a través de Lucky. Y ya que yo conozco a Joaquín Lucky, ya pues ya toma forma la música en la radio y él se convierte en mi hermano. Y ya está. Y hablas de que entras de manera osada, ¿no? Osadamente. Totalmente, sí. O sea, vamos a ver, no sé si hoy en día podría pasar. Te llega hoy, dentro de una hora, un chaval aquí de 20 años, 19, y te dice que me gusta la música y yo quiero hacer esto. Y se enrolla contigo una hora y tú le dices, ven mañana que tienes puesto de trabajo. Pues es un milagro, o sea, eso no pasa. Entonces, por eso digo que fue un poco osado. Y bueno, entras en la cadena Radio Madrid. Sí, Radio Madrid. Que es cadena SER. Es la central de la cadena SER. Has hecho toda tu carrera, ¿no? Sí, efectivamente, es Radio Madrid. Y bueno, pues es curioso porque, resumiendo y saltando rápido esto, a mí me toca hacer la mili. Yo había pedido varias prórrogas por el tema de estudios de la facultad y demás. Y ya al final hay un año que digo, mira, prefiero quitarme la mili y voy a hacer. Me sale Infantería de Marina, me mandan a Cartagena y estaba allí 2 semanas, porque a las 2 semanas sale un curso de Policía Naval que había que hacerlo en Madrid, en la agrupación de Arturo Soria. Y digo, yo me apunto. Y eso que Martín Ferrán me había dicho, mira, en la mili no te apuntes ni para voluntario de nada. O sea, dije, mira, esto es volver a Madrid, estar allí 2 meses y medio o 3, luego a ver qué destino hay. Y el día que yo vengo a Madrid para hacer el curso de Policía Naval, según entro por la puerta de casa suena el teléfono. Pero tal cual, ¿eh? Lo descuelgo, sí, dígame,
me llamaban de Radio Madrid Arturo de la Vega porque Pepe Domingo Castaño le había dicho que había un chaval que colaboraba en una revista de televisión que le gustaba la radio y podía valer. Joder. Y me dice, oye, ¿tú entrarías, podrías venir a hacer una prueba? Digo, en una hora estoy allí, vamos. Ya. Y así es como empezó todo. Qué bueno. Y bueno, y a partir de ahí empiezas con un montón Con los de cargos 40 principales. de desempeño. Sí. Bueno, primero tengo que hacer la apreciación también, que te he dicho lo de que, bueno, desarrollas toda tu vida en la cadena SER, porque, bueno, aunque ya sabes que Simpatía por la Industria Musical he abarcado muchas disciplinas, digamos, dentro del negocio, desde ejecutivo y eso, es una profesión bastante... volante, digamos, ¿no? Sí. De que están aquí en una empresa, mañana en otra, tal, por Sí. lo cual tener a alguien que ha estado 50 años toda una carrera en una casa es o que te han tratado muy bien o que realmente te has sentido muy a gusto, ¿no? Digamos que cuando encaja, eso es como un matrimonio que se da bien, ¿no? Cuando las cosas encajan, las piezas encajan, uno está cómodo y la otra parte está cómoda contigo, pues todo fluye. Entonces, yo siempre decía que cuando entré en la radio yo no tenía una perspectiva de futuro de qué quería llegar a ser en la radio. Yo iba disfrutando cada minuto, cada momento. O sea, yo los días que me tocaba poner el vuelo 605 de Ángel Álvarez a las 3 de la tarde, yo era el hombre más feliz del mundo. Si tenía que hacer un turno a las 7:30 de la tarde, era el hombre más feliz. Si podía salir de una guardia en el Estado Mayor de la Armada y en el Ministerio de Marina, iba con mi traje de infante de Marina a hacer el turno de 40 principales, yo era el hombre más feliz del mundo. Cuando acaba la mili y surge la posibilidad de hacer el programa de Superventas LPs, cuando me llama, me lo propone al revés, bueno, me lo propone al revés porque yo lo había pedido hacerlo y él me dijo, bueno, espérate que hay 10 más en la lista y tú eres el último, ¿no? Bueno, y a las 2 semanas me dice, oye, que lo vas a hacer tú. Y me pongo a hacer el programa de Superventas LPs durante 3 años, que yo llamaba aquello la etiqueta negra de los 40, ¿no? Porque los 40 tenían en el mundo de la música, en Onda 2, en Radio España, en FM, en la COPE, teníamos mala fama los de los 40, ¿no? Porque ellos eran los burgueses y nosotros éramos los horteras, ¿no? Entonces, claro, para mí hacer ese programa era como la etiqueta negra. Entonces, ahí yo me hago muy amigo pues, de Antonio Fernández, de Manolo Fernández, de Antonio San José, de un montón de gente. Claro, Joaquín Luqui era también muy amigo de todos ellos. Entonces, cuando hacíamos viajes al extranjero, a ver conciertos, a Barcelona, no sé qué, pues había un nexo de unión muy grande entre todos. Entonces, yo no estaba en ese momento pensando, yo quiero ser de mayor, yo quiero hacer esto, a ver qué dura. Hasta que, bueno, pues llega un momento en que un día me coge Tomás Martín Blanco y me dice, mira, chaval, en la radio las estrellas son 2, 3 informativos, Pepe Domingo, Joaquín Prat, y aquí pues hay pocos. Y luego está Juan Vives, José Luis Arriaza. Entonces, a raíz de un incidente, de una entrevista polémica con Ramoncín, que desgraciadamente no se pudo recuperar bien, pues me dijeron, mira, yo creo que lo tuyo va a ser la gestión radiofónica. Bueno, pero la gestión que te lleva pasando por un montón de cosas. Bueno, de ser de locutor de los 40 principales, redactor en el Gran Musical. Sí, y bueno, fueron años tremendos. Y presentador y realizador de programas especializados, sí, ¿no? Como los Superventas LP, la lista, ¿no? de ventas, que en una época que era importantísima las listas. Nos hablaba el otro día, pues yo creo que fue donde estuvo Ramón Crespo, que vino acompañado de Nieves García, que es una especie de madrina de este programa, y hablaba de la importancia de esas listas, por ejemplo, era la de lecturas y la de los 40. Entonces, si conseguías tener 2 discos, un disco en el número 1 de las 2 listas, te daban hasta un incentivo a las compañías, ¿no? Eran importantísimos. Era importantísimo. Mira, el número 1 de los 40 principales, dentro de las diferentes épocas que tuvo, primero la votación popular se contaminó porque las casas de discos se dieron cuenta de la importancia, y todos los clubes de fans se movilizaban para, claro. Los clubes de fans de Pecos y los de Camilo VI eran luchas encarnizadas. Entonces, el hueco que podía quedar, pues a veces se filtraba un Juan Pardo, otras se filtraba alguien, conseguía colocar un disco. Es decir, aquello era muy conflictivo. Las tardes de los sábados en Gran Vía, en Madrid, pero es que en todas las emisoras pasaba exactamente igual. Es decir, todas las emisoras tenían que hacer a nivel regional, a nivel local su votación, a nivel regional
Y luego a nivel de cadena, por la noche a las 9 se daba el resultado, el tipo de Eurovisión, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que las casas de discos llamaban a los clubes de fans y desde sus oficinas llamaban a todas las emisoras para votar por el grupo, por el cantante que estaba pujando para esa lista. Pero es que además venían a votar a cada una de las emisoras, se organizaban unas filas el día que, por ejemplo, coincidía un Camilo VI con Pecos, por ejemplo, aquello era tremendo, pero Camilo VI podía coincidir con Pecos o podía coincidir con cualquier otro artista que en ese momento, un Julio Iglesias, o sea, era realmente maravilloso vivirlo, pero claro, a nivel de gestión radiofónica, a los jefes, aquello les llevaba para la calle de la amargura, porque había ciertos intereses, es decir, no era lo mismo tener de número 1 a Julio Iglesias que a Juan Pardo, o tener a Camilo VI o a Pecos. Claro, porque la repercusión, la notoriedad era diferente. Claro, o Cecilia o Maritrini, tenerla a esos, o Mocedades. Ten en cuenta que el número 1 normalmente luego iba al Gran Musical a dar un concierto en directo que se emitía en antena por líneas microfónicas malas de 25 o 30 minutos, pero el artista se quedaba en la sala cassette en Hilarión Eslava, que había sido el lugar donde al comienzo de los años 60 Ángel Álvarez se reunía con sus chicos. Bueno, pues en aquel ya discoteca se producía un concierto a lo mejor de 1 hora, ¿no? Hora y cuarto. Entonces, claro, eso era muy importante para los fans, para las casas de discos, y si coincidir efectivamente el número 1 de 40 con el número 1 de lecturas era el recopón. Luego el programa de LPs que decías, en la lista poníamos, y lógicamente, los 30 discos que había en Superventas LPs, ¿no? Pero también poníamos los que llevaban los candidatos, y eran 60 LPs más, que eran, según salía, claro, era no cualquier LP, si salía el Moonflowers de Santana, o salía algo de Steely Dan, o salía cualquiera de estos grupos, pues lógicamente a lo mejor no llegaban a ser número 1 en España, pero sí llegaba a ser Stevie Wonder, por ejemplo. Entonces había una importancia era muy importante aquello. En nivel de singles era mayor la lucha, más dramática, hasta que llegan programas como el de Superventas LPs, la selección 15 de Antonio Fernández, los programas de Manolo Fernández, los que se hacía en Onda 2 con Jorge de Antón. Entonces, el LP empieza a tomar una notoriedad, una importancia, que todas las casas de discos dicen, oye, espera un momento, el single está bien, pero lo que nos da fondo de catálogo y ventas son los LPs. Claro. Y allí, después de 3 años, allí se produce una ruptura, que es el fenómeno de las encuestas, los call-out y la radiofórmula. Y entonces, cuando llega la radiofórmula, un programa como el de LPs, en una radio comercial como la nuestra, no tiene sentido. Claro. Y es cuando se produce aquella ruptura. Para mí, es cuando yo digo, se acaba la etiqueta negra, las FM siguieron de toda España haciendo esa programación. Pero cuando se entra en la dinámica de las encuestas, de los call-outs, llega la fiebre de Kiss, la aparición de todo ese esquema nuevo de la radiofórmula, aquello desaparece. Claro. Entonces, bueno, pues quedan reductos como Radio 3, pero incluso aparece, bueno, años después, cuando la marcha de Rever llega, se monta Cadena 100, pero digamos que ellos tenían, en Cadena 100 había incluso más libertad dentro de la lista, tenían incluso a la hora de programar más libertad, pero a mí ya me pilla más alejado de lo que era la música, ¿no? Entonces a mí se me produce una ruptura sentimental interior, porque era como la radio musical se te rompe, y entonces tienes que dirigirte por la radio y la música queda ya como afición, ¿no? Bueno, hablabas de esa entrevista con Ramoncín que provoca el cambio de rumbo, que tú lo defines en tu biografía como de ahí das el salto a la dirección de emisoras. Sí, porque como Guadalajara, Móstoles, Valladolid, Albacete. Pero antes de eso, fíjate, habían sido 3 años. ¿Te vas a vivir a esas ciudades para coordinar? Sí. Guadalajara no, porque estaba muy cerca, tenía un sistema de comunicación muy próximo. Pero esos 3 años de los LPs fueron muy importantes para luego lo que me pasa en los 3 años siguientes por la noche. Y es que, claro, yo establezco unas relaciones de
amistad, complicidad profesional con artistas como José Luis Perales, como Maritrini, con muchos de ellos, que luego eso, Rocío Jurado, que luego eso lo traslado a la noche y se genera otra liturgia también de otro tipo de programación diferente. La noche es el gran marco de la radio, claro, ¿no? Además, porque además en los programas de aquellos de la noche, cuando yo dejo el programa de LPs y llegan los call-outs, yo me planteo, digo, quiero un día a la semana tener un artista, pero no con sus discos, no con sus canciones, sino con lo que él escucha en su casa. Y entonces, la mayor sorpresa, la mayor revolución que se produjo allí, bueno, vino Carlos Cano, vino Aute, vino mucha gente, pero la mayor revolución de aquello fue la primera noche que vino Rocío Jurado, que se pasó, entonces hacía el programa de 2 a 7, y hasta las 4:30, hasta las 5 era seguido, y entraba ahí la programación de García. Aquellas 3 horas, la música que sonó con Rocío Jurado era Barbra Streisand, era James Taylor, era lo que a ella le gustaba. Decía, y además ella me dio una lección, digamos, de fonética, o, no sé cómo lo llamaría. Decía, una de las claves de Barbra Streisand, ¿sabes dónde está, dónde reside? Dice, en cómo tiene el cráneo, la cámara de resonancia que se le produce en el cráneo a ella a la hora de cantar. Bueno, me dio una explicación. A mí eso me estaba... yo tengo, desde entonces establecí una relación de amistad muy profunda con ella porque me desveló muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como José Luis Perales era diferente, era complicidad, éramos casi colegas. Yo la primera entrevista que le hago a Perales fue la primera que casi le hicieron en la radio Los 40, y a Paloma San Basilio, de ahí conozco Ralumatas. Entonces luego esa gente venía por la noche, claro. Entonces, bueno, aquella ruptura ya de la noche y saltar a la gestión de emisoras como de Guadalajara fue tremendo. Y lo de Guadalajara fue tremendo doblemente porque aquello era crear algo nuevo. Claro. Y todo esto bajo la batuta de Rafael Reverte en ese momento, ¿no? De Rafael Reverte en toda la música, hasta el año 82. Ajá. Totalmente. O sea, ahí, el año 82, cuando yo voy a Guadalajara, digamos que me desligo un tanto de Rafa, profesionalmente, no personalmente, bueno. Sí. Relativamente, porque el Gran Musical lo llevamos varias veces a Guadalajara. Claro. Una de ellas con Carlos Cano. O sea, quiero decir que había mucha relación con Rafa Reverte, profesional y personal. Pero cuando voy a Guadalajara, es el final casi de la etapa de Fontana y Garrigues, y es el preámbulo de la llegada de Polanco y de Prisa, ¿no? Pero la relación con Reverte, personal, sigue hasta que se marcha él en el año 97. Exactamente, 97, estando yo estando yo en Albacete. Pasa en el año 2000, estoy hasta el 90, pasa en el 91, 92. Ah, vale. Yo es que siempre me acuerdo porque siempre cuando saqué el disco de Dover, la primera vez que me llamó Rafael Reverte, ya está en Cadena Cine, y me llamó, llevábamos 20.000 discos, luego vendimos 700.000, pero me llamó y me dijo, Carlitos, vamos a hacerlo en número 1 de Cadena Cine, y yo, joder. Eso fue, yo estoy en Albacete del 90 al 94, eso fue estando yo en Albacete. Rafa se marcha en el 91, 92. Vale. Es cuando se marcha. Entonces, sí, mi relación me decía lo de Rafa Reverte, siguió, pero digamos, dejó de ser mi jefe directo cuando yo salto de la noche a Guadalajara. Claro. Y luego, de las ondas, digamos, en 1998 eres nombrado director de comunicación de la SER, ¿no? Sí. Hoy Prisa Radio hasta 2000. Eso es. ¿Cómo se siente siendo director de comunicación de un grupo de comunicación? Yo la verdad que cuando a mí me llama Augusto de Cader, yo estaba en Móstoles en mi segunda etapa dirigiendo esa emisora que la vi. Cuando yo me fui, estuve un año compartiendo en los años 80 compartí Guadalajara y Móstoles. Y de ahí salto a Valladolid. Entonces, Móstoles era una emisora de radio convencional que hacía por la mañana convencional y por la tarde hacía Polla 40 o Dial. Cuando yo vuelvo, en el año 94, perdón, estaba haciendo Dial, pero bueno, una emisora como Móstoles, que una influencia en Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, tiempo para la música tiene por la tarde, o sea, pero hay que dar información aquí hay 1 millón de personas de influencia,
Y la idea que habían tenido en su momento era hacer programación de dial, porque había mucho inmigrante, digamos, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que le gustaba la música española, la copla, el folclore, el flamenco. Había mucho hispanoamericano y le gustaba. Y decía, vale, pero 24 horas. Entonces, cuando yo vuelvo, cambiamos aquello. Cambiamos a programación convencional y dejamos la tarde otra vez en música. Pero ya eso no termina de cuajar muy bien comercialmente hablando hasta el último año, que ya pega el empujón. Y a raíz de aquello es cuando me llama del CADER y me dice, oye, que se produce, quiero que vengas a Madrid como director de comunicación, jefe de prensa de la serie. Y yo pensaba, vamos a ver. De toda la serie. Sí, claro. Sí, de toda la serie. Yo decía, aquí hay periodistas, desde el director general hasta... Bueno, vamos a ver cómo encajamos eso, porque quien había estado anteriormente a mí era Teresa Alfageme. Teresa Alfageme se marcha con López Zamora a Televisión Española a hacer la misma función de director de comunicación del ente, ¿no? De Radio Televisión. Y digo, bueno, yo no tenía muy claro cómo podía ser aquello. Bueno, por suerte, bueno, en este caso, él sí sabía lo que tenía que hacer y cómo había que hacer aquello, y él es quien me encauza y me lleva por el camino para llevar eso adelante, ¿no? Pero cuando eso empieza a sentarse, resulta que estalla la crisis de las fianzas de SOG Cable, cuando Juan Gómez de Liaño plantea meter en la cárcel a Polanco, a Cebrián, no sé qué. Bueno, eso, yo llevo 3 meses allí. Madre mía. Y me encuentro con todo aquello. Claro. Aquello para mí fue un máster. O sea, claro. Pues en esa semana yo me encontraba, aunque las chicas que habían estado con Teresa se marchaban a Radio Nacional y a Televisión Española, tenía que montar un equipo nuevo, y mientras que montaba un equipo nuevo, durante una semana tuvimos que grabar todas las emisoras de radio, leernos todos los periódicos nacionales y regionales, todas las informativos de televisión, grabando todo eso, porque además, claro, había que pasar eso a texto y enviárselo al departamento jurídico, tanto de la Dirección General como de Prisa, porque podía haber medidas, lógicamente, profesionales cautelares de cara a los pleitos que se estaban haciendo, ¿no? Imagínate el frenesí que pudo ser. No dormíamos, o sea, no íbamos ni a casa, claro. O sea, claro, además, claro, el poder de la SER en ese momento, además, también, claro, me imagino. Era más que... mira, desde dentro no sientes ese poder. Sientes la presión de la necesidad de atender a tu casa en lo que necesita y darle a tu casa, porque tú no estás planteando ahí, tú eres un polanquista, tú eres un hombre de la SER que está luchando por trasladar, por llevar todo eso adelante, ¿no? Ten en cuenta, claro, que pues entonces yo llevaba 20 y tantos años, casi 30 en la radio, entonces aquello era como un ataque a tu propia identidad, ¿no? Entonces tenías que luchar, porque se había producido algo muy bueno cuando llega la gente de Prisa, cuando llega Polanco y llegan sus equipos, se produce entre eso y la posterior entrada de Antena 3 una simbiosis de gente, entre la gente que había estado en el país, que había estado en Antena 3, algunos habían trabajado en la radio, en la SER. Volvemos a coincidir y la interrelación se hace muy fácil, muy cómoda, hasta tal punto, bueno, fíjate, Carlos Llamas, por ejemplo, empieza de becario en la SER, luego se va a Radio El País y al final entra en la SER. Quiero decir que había una interrelación muy grande, ¿no? Un conocimiento muy próximo y mucha empatía entre toda la gente, ¿no? Entonces, aquello era... Bueno, nos estaban agrediendo. No era un tema contra Polanco, ¿no? Era nuestra casa, ¿no? Entonces, se produce... No te lo planteas... Cuando luego lees artículos editoriales de otros medios y oyes hablar del polanquismo, el felipismo, ¿sí? Y decía, realmente, bueno, claro, es el drama de la comunicación que se fragua en aquella época en este país. Es decir, para mí hay un drama, y es cuando la política entra tan de lleno en los medios de comunicación. Eso ya pega... hace crisis en el 2004 con los atentados de yihadistas y demás,
y el Agitprop y cómo Sí. este país se parte definitivamente, algo que para mí Aznar había estado sembrando y se rompe definitivamente este país. Este país se rompe ya en derechas y izquierdas definitivamente, en buenos y malos, como en la época de la Guerra Civil. Entonces, aquello nos afectaba de forma personal y profesional, no nos afectaba políticamente. Claro. A los que estábamos trabajando Sí. aquello. Claro, como director de comunicación de la radio en este país a ese nivel, claro, tú estás tan en el frenesí que cuando lees ciertas cosas dices, no sé, pues estará pasando en algún otro lugar algo que yo me he perdido, pero en el día a día que estoy viviendo no pasa lo que están contando que pasa. Bueno, en 2014 vuelves a la música de alguna manera, formas parte del equipo de la colección de CDs El País de Música, que Sí. coordinó y dirigió Luis Merino. Bueno, encargándote, entre otras cosas, de escribir el ejemplar El Imperio del Pop Naciente, referido a los Sí. 60, Sí, prologado nada más y nada menos por Iñaki Gabilondo y con epílogo de Benjamín Prado. sí, sí. Fue, vamos, yo creo que ha sido de las mejores colecciones que se han hecho. Aquello fue tremendo porque, mira, es una historia, creo que tenemos tiempo. Sí. Hay una historia curiosa y es que aparece un manuscrito de Joaquín Luqui Ujú. que se lo llevan a Luis Merino a la empresa que tenía el despacho entonces en Gran Vía. Él ve aquello y entonces entre parte del equipo, Alberto Vila, María José Casado, yo mismo nos llama para que supervisemos aquel manuscrito para darle forma de libro. Ese libro lo presenta Luis con Iñaki Gabilondo en la Sociedad de Autores en marzo del 2014. Y nos cuenta que está preparando una colección y que hay una entrega que se llamará El Imperio del Pop Naciente y que quiere que la escriba yo. Y a Iñaki le dice, y el prólogo podría ser tuyo. Vale, pues ya nos digas. Esto es el mes de marzo. Yo en el mes de junio he venido a mi casa, me marcho a Alicante a vivir, no sé qué. Y el día que estoy entrando en Alicante, pero con la mudanza, es decir, con el camión de la mudanza abajo, me llama, oye, a Miguel Ángel Parguiño me dice, oye, que por cierto, mira, que lo que te dijo Luis, que va adelante y que, mira, te paso la lista de la gente con la que tienes que hablar, los grupos, los cantantes, y digo, espera un momento, o sea, ¿esto para cuándo lo quieres? Para octubre. Digo, bueno, pues este mes de julio, déjame que me mude, dame tranquilidad y lo haré. Bueno, efectivamente nos pusimos a ello y fue algo realmente impagable porque fue volver a hablar con gente con la que había conocido en los 70, pero era gente de los años 60, era pues la gente de Fórmula Quinta, era gente de los brincos, era gente del do dinámico, era, bueno, los mitos, era Tony Landá, era el pop naciente de los años 60, ¿no? Entonces, y para mí todo aquello fue muy desvelador contactar y conocer a Mariní Callejo. Este país está en deuda con tanta gente, y Mariní Callejo es, bueno, mira, se me pone la carne de gallina solamente pensar y hablar de ella. Es decir, bueno, fue maravilloso conocerla, hablar con ella. Hago un inciso que es desde el primer programa lo estoy intentando y no hay manera que vea a simpatía ni que lo haga, aunque sea por luego fuera del micrófono te cuento. Vale. Al menos está pasando una situación delicadita, vale, entonces vale. Es personal, ¿no? Bueno. Entonces, pero será maravilloso que puedas establecer contacto con ella y si bueno, pero te he cortado y hablabas de eso, ¿no? No, pero de esa colección, ¿no? Sí. Y fue maravilloso hacerla. Y cuando ves el resultado final, dice, Benjamín Prado va a hacer el epílogo. Bueno, cuando vi el resultado, aquello más salió, la colección empezó en octubre y ese ejemplar salía la semana de Navidad. Dije, bueno, ya que... o sea, fue uno de los que más se vendió de la colección. Y eso fue bueno, una experiencia realmente... Totalmente. Impresionante. Qué bueno, y bueno, me imagino que ahí empiezas a diseñar un poco la idea. Fíjate, si me olvidaba una cosa. Con esa colección surge una serie de programas para el fin de semana que se llamaba... me falla ahora la memoria, pero era sobre... Hicimos ese programa de entrevistas que se grabaron y se emitieron algunos en la radio Los Fragmentos sobre el amor por la música, formas de amar la música. Ajá. Y en uno de esos programas me pidieron Nieves García, que era la productora del programa, y Luis, que viniera a Madrid a grabar
Y en aquella conversación, aquella entrevista, tuve a Drados, tuve a Manolo Moreno, a Ochaíta, y estuvimos hablando de cómo era la industria, maneras de amar la música, diferentes, las experiencias de cada uno con grupos, con artistas, con gente, ¿no? Entonces, de aquello se hizo además luego un vídeo, bueno, cuando tenga un ratillo, luego cuando me vaya a ver si hay un vídeo en YouTube y demás, y creo que lo subí al blog, te lo pasaré, porque fue una conversación muy, muy entretenida y que dio mucho juego, ¿no? A Nieves le encantó, decía, bueno, ha sido la mejor de toda la serie. Bueno, fue... Perdona. Nada, por favor. No, estaba hablando de ese libro fantástico que editas en el 2021, que es Testigo de Radio. Testigo de Radio. Que, bueno, me gusta mucho la descripción que se hace, no sé dónde lo he leído, si es después del libro de eso, de su pasión por comunicar y dar a conocer lo experimentado y conocido, al tiempo que su enorme amor por la radio le han llevado a dar testimonio de la increíble evolución del medio en una época trascendental de la que ha sido testigo, ¿no? Desde los primeros 70 hasta el presente, desde las cintas magnetofónicas hasta la radio actual, ¿no? Sí, yo creo que son los años eso, absolutamente... mira, y además, ahí, claro, uno como ha contado siempre con grandes amigos, ¿no? Entonces, cuando... yo me planteo, porque yo tenía la cosa de decir, yo tengo que devolverle al medio, a la radio y a la música, sobre todo a la radio, lo que me ha dado, ¿no? O sea, ¿y cómo lo puedo hacer? Entonces, estando en Alicante, en esos 6 años que estuve viviendo allí, dije, y a raíz de la experiencia de lo del imperio del pop naciente, oye, pues voy a empezar a contar, a recuperar vivencias personales, y empecé a escribir el blog, y el blog dio lugar luego al libro, ¿no? Sí. Y entonces, pues en la gente que uno ha conocido, pues conté con que Luis Merino fuera prologuista, Antonio San José, que es un poco menos que eso, hermano en radio, como Manolo Fernández o Félix Madero, y Daniel Gabela, que durante varios años fue mi director general. Yo además le debo a Daniel Gabela el hecho de haber escrito el libro, porque cuando yo llego al departamento de comunicación de la SER, a mí no me gusta escribir, porque de hecho me sigue sin gustar, porque creo que no lo hago bien, lo hago bastante mal. Pero claro, a mí hace tiempo una profesora de inglés me dijo, mira, con que coloques en orden sujeto, verbo y predicado, ya el vocabulario viene a continuación. Sí, que la gente te entienda. Entonces es algo que, volviendo un poco al principio de lo que hablamos de la comunicación, del teatro y de la vocalización, una cosa que echas mucho en falta es, si tú estás en un medio es para que la gente te entienda. Claro. Luego tendrás que saber expresarte, tendrás que saber hablar, y si escribes, tendrás que saber escribir. Cuando tú crees que no escribes bien, pues eres reacio a hacerlo. Bueno, me puse a practicar, a probar, no sé qué, y oye, pues según iba escribiendo dije, pues iba poniendo las cosas en orden, sujeto, verbo y predicado, y entonces aquello fue tomando forma. Y eso cuando llego a comunicación y tengo de director de general de la SER, primero director de la SER y luego director general a Daniel Gabela, y de jefe de informativo estaba Antonio García Ferreras, a que yo había tenido de becario en Valladolid, pues yo con ellos, bueno, no es que aprendí, es que para mí fue un regalo estar con ellos. Y de Gabela aprendí el amor por la escritura. Y entonces, gracias a él, le llamé y él pues dijo, pues yo también te escribo un prólogo, él y Pepe Domingo. Y Pepe Domingo Castaño porque es mi padrino, o sea, él había sido quien le había dicho al jefe de emisiones y a Rafa Rever que había un chaval que en una revista de televisión que le veía todos los sábados y que podía valer. Entonces le dije a Pepe, escribe, y entonces ellos son los 4 prologuistas del libro. Sí, no, un libro fantástico y que, bueno, que trufa más esa carrera multidisciplinar que defines además como que has realizado lo que se le pide a un periodista, un poco de todo para no ser experto en nada, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, porque claro, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, los popes, ¿no? Los que saben de todo, los que entienden de todo, los que te cuentan de todo y lo tienen todo clarísimo. A mí me llamó mucho la atención en cierta ocasión una tertulia en la época que Iñaki Gabilondo dirigía el Hoy por Hoy, no me acuerdo con qué colaborador fue, que le preguntó que cuál era su opinión sobre un tema y dijo, pues no lo sé. Entonces, Iñaki dijo, señores, toquen campanas, hay un experto que dice que no tiene respuesta para eso. Claro, hay cosas... Entonces, a mí me parece bastante osado el tener respuesta para todo. Por eso yo intento hablar de lo que conozco, de lo que estoy, de lo que he vivido, o de lo que me he documentado. Pero
Yo no tengo respuestas para todo, entonces me parece muy osado Sí. el hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ante eso siempre soy muy tímido, muy prudente y me ato mucho los machos. Muy bien. Bueno, ahora te voy a dar unos nombres, ¿no? De gente, sobre todo del mundo de la radio musical. Sí. Algunos hemos tenido la suerte de que han estado aquí visitándonos, otros, por desgracia, ya no están con nosotros, pero está el recuerdo y bueno, pues seguro que tu testimonio todavía nos sirve para reivindicarle más, ¿no? Empezamos por quizás el que ha sido más grande de la radio musical, Ángel Álvarez, ¿no? Bueno, Ángel Álvarez es que Ángel Álvarez era tan grande, tan grande, tan grande que era extremadamente sencillo. O sea, era, mira, pues tú sabes que efectivamente en Evox subo una experiencia a la que estoy hablando actualmente. Luego ahora hablaremos de ella porque bueno, es absolutamente entonces, recomendable. Pues Ángel Álvarez, yo le sigo, como te contaba al principio, desde que tenía 10 años, ¿no? Cuando yo le conozco, a raíz de que viene Joan Baez a España, al programa de Íñigo en Televisión Española. Y entonces, en aquella ocasión, ella grababa, lo publicaba en AM y lo publicaba en España Epic. Y el equipo de Ramón Crespo, Nieves García, Manuel Moreno, nos invitan al programa de Íñigo, ¿no? Y me dice Nieves, en aquella mesa está Ángel Álvarez. Y digo, por favor, preséntamelo. Porque personalmente no nos conocíamos. Sí. Bueno, me acerco, me lo presenta y me dice, ¿tú eres Juan de Dios? Y yo sí, no sabes cómo me gusta, cómo te admiro. Digo, pero un momento, vamos a ver aquí, hay un cruce de cables ahora mismo. No, que soy yo, tú eres mi ídolo. O sea, por favor, que yo... No, o sea, o sea, era tan sencillo, era una persona que dominó tanto, que conoció tanto, que desarrolló tanto culturalmente, musicalmente hablando, que como en alguna ocasión dijo, a mí no me hacía falta dejar Iberia y meterme en esto de la música. Le envenenó tanto la música, en eso somos como un alumno y su profesor, ¿no? Pues me siento un poco en deuda, yo estoy en deuda con mucha gente. Con Ángel Álvarez estoy en deuda enormemente y yo sé que el día que me vaya de este mundo, una de las primeras personas a las que iré a ver donde esté será él. Rafael Revert. Bueno, Rafael Revert es como yo el otro día le felicitaba, deseándole el cumpleaños, decía, felicidades vos. Y él me contestó, gracias hermano. O sea, que ha sido tu jefe durante una década. Al cabo de los años, bueno, siempre, a mí, Rafa es un tipo muy especial, porque en aquella época no te demostraba el cariño, pero sí te guiaba y tú percibías que aquello iba por buen sentido, ¿no? Entonces, cuando dejamos de trabajar juntos, es cuando él volcó todo ese cariño y toda esa amistad que como era siendo jefe, tenía que contener, que mantener, ¿no? Entonces, para mí Rafa Revert ha sido una luz profesional en el negocio de la industria. Dentro de los claroscuros que pueda haber y que la gente pueda comentar y decir, yo hace tiempo me preguntaban sobre si algún día se sabrá por qué Rafa Revert dejó la SER, se fue a montó Cadena SER. Dije, pues mira, que lo contará él, porque sé que él está recopilando cosas y quizá algún día lo diga, pero nadie tiene todos los datos de por qué pasan las cosas. Puede haber leyendas negras, leyendas blancas, pero yo de Rafa Revert lo que puedo decir es que fue un maestro, fue una guía, me ayudó muchísimo y me hizo disfrutar de 10 de los mejores años de mi vida. Pero bueno, Joaquín Luqui. Es mi hermano. Sí, es mi hermano, o sea, Joaquín Luqui es mi hermano, o sea, Joaquín Luqui fue mi maestro, mi hermano, bueno, éramos cómplices, fuimos colegas, vivimos muchas cosas juntos, muchos viajes juntos, muchas entrevistas juntos, Rod Stewart, a ver si Justin Hayward, o sea, es que no sé, en fin, no tengo palabras yo para describir a Joaquín Luqui. Joaquín Luqui era el amor total
y absoluto por la música. Es decir, lo que él sentía por los Beatles, si tú le encajabas, te lo manifestaba. O sea, eso de que te cogía y te hacía la señal de la cruz en el pecho, que no sé qué. Bueno, yo, pues eso, si hablamos luego de ello, ya te contaré. El primer podcast que tenía que hacer era por Joaquín. Joaquín fue la luz y la guía que me llevó, estando en la radio, estando en la música. Pero es que cuando dejamos la música, él me paraba por un pasillo. Bueno, yo cuando vuelvo a Madrid, cuando me llama Augusto del Cadre para hacerme normalmente de Historia y Comunicación, antes de eso coincidimos en un pasillo, me para y dice: oye, por cierto, llevamos 10 años sin lograr y no me has contado nada de lo del Madrid. Explícame qué está pasando ahora en el Madrid, porque él, para él yo era como la reflexión de lo que pasaba en el mundo del Madrid. Ya sé que tú eres muy atlético, pero yo era el que le daba la explicación. Y decía, es que hace 10 años, digo, pues a él me llamaba y dice, bueno, pues ahora ya, si vas a venir, que yo me vuelvo algo, ya nos veremos. Y efectivamente, y así fue, ¿no? Te paraba en el pasillo y te preguntaba: oye, ¿has visto la última película de Sidney Pollack? ¿Has visto la de no sé qué? Oye, que van a reponer West Side Story. Esta vez vamos juntos otra vez, ¿eh? O sea, y entonces te paraba y dice, ¿te conté lo de Montecrist y Elizabeth Taylor? Sí, Joaquín, joder. Manolo Fernández. Mira, él es hermano en radio. O sea, yo tengo hermanos personales y los profesionales. Manolo Fernández, vamos a ver. Manolo Fernández ya es el último prescriptor, es el continuador de la obra de Ángel Álvarez. Manolo Fernández es esa esencia que es necesaria y vital para que el sentido de la música en la radio permanezca y continúe. O sea, es vital, es esencial. O sea, es que es mi hermano, y es que es la radio de la música, y es que es fundamental su existencia profesional y personal, no te quiero decir. Bueno, y que tenemos el inmenso honor de que forme parte de la parrilla de Subterfuge Radio. Además, fíjate, lo tenéis aquí en plan gala. Totalmente. A otro Fernández, Antonio Fernández. Pues mira, Antonio Fernández empieza en esto cuando yo casi empiezo el programa de EPEs. Yo le saco 3 años, 3 años de edad, y le sacaba 3 años de... Yo me había entrenado a los 40, y cuando empieza Superventas LPs, él empieza el de 9 a 2 y luego se convierte en selección 15. Y Juan Miguel Ramírez de Cartagena, un histórico de la promoción, de la industria, un día me dice lo que a él le pasó con Antonio Fernández. Dice, hay un tipo en Radio Juventud que tienes que conocer porque te va a encantar la música que pone y os vais a seguir mutuamente. Oye, yo llevaba, no sé, 2 meses haciendo el programa de LPs. Esto empezó en Semana Santa del 76, pues debió ser en septiembre. Entonces nos conocimos y fue un flechazo, efectivamente. O sea, Antonio Fernández y yo, pues establecimos una conexión. Bueno, íbamos a viajes juntos, con las discográficas, a ver conciertos y demás. Bueno, yo cuento una historia de que a raíz de una campaña de Ángel Álvarez, del genuino sabor americano, que saca RCA, donde estaba Juan Miguel, hacen un crucero de Barcelona a Mallorca una noche. En ese crucero los protagonistas iban a ser José Luis Uribarri y Luis del Olmo, que eran los que presentaban el acto y demás. Ángel Álvarez no fue en esa ocasión, en esa presentación. Bueno, pues Antonio y yo nos pasamos la noche viendo el espectáculo, viendo el show y en la cubierta del barco hablando y haciendo proyectos, pensando en ideas, en cosas, en qué hacer en un futuro. Y la cosa quedó parada. Cuando a él le atropella el ERE y yo vuelvo a Madrid, pues volvemos a pensar si hacer algo juntos alguna vez. Bueno, no lo pudimos hacer porque él nos dejó, pero de alguna manera yo sigo. Me gusta pensar que sigo la trayectoria de él, la de Ángel Álvarez, la de Raúl Matas, la de Manolo Fernández. En eso estamos, aunque uno más modesto. Pepe Domingo Castaño. Es mi padrino, como te he comentado antes. Yo a Pepe le debo haber vuelto a la radio. De hecho, yo además en el blog que cuando empecé a escribir me dolió mucho cuando él se marcha de la SER. Entendí por qué se marchó, entendí perfectamente que se marcharan, cómo se marcharon y por qué se marcharon. Entendí todo aquello, pero yo no tener a Pepe en el pasillo de mi casa, era muy duro, ¿no?
Pero yo he mantenido con él, sí que he mantenido con él. Bueno, hace 2-3 semanas estábamos juntos charlando una tarde, hablando de su libro, el del mío, y tengo pendiente hablar con él para la próxima temporada y que venga a mis rollos, a mis cosas. Pepe Domingo es mi padrino, o sea, es mi padrino de la radio. Bueno, a ver si me lo enchufas también, que yo lo he intentado ahí por medio de su sobrino, que Pues, por Diego, que No, está allí. hablaré con él, no te preocupes. Qué bien. Bueno, y por último, podríamos hablar de muchas personas, pero vamos con Luis Merino. Pues mira, Luis Merino Luis Merino es multifacético. Uh-huh. Vamos a ver. Cuando Luis Merino es que es íntimo amigo mío. Entonces, todo lo que pueda decir de él y públicamente siempre será bueno. Pero tiene un carácter muy especial. Es un tipo de un colmillo duro y retorcido. Pero una vez que lo sabes, una vez que lo ves, ya sabes cómo tratarle. Pero aún así, yo lo pasé genial con él cuando coincidimos desde el 98 hasta que la radio nos dejó a los dos. A mí me deja primero y luego le deja a él. Nos divorciamos de la radio y pasamos momentos muy buenos, muy gratificantes y muy duros. Muy duros porque nos dábamos cuenta de que incluso dentro del grupo no entendían el trabajo que se hacía a nivel musical dentro de la radio. Ya llegó un momento en que las cadenas musicales del grupo, de Prisa, de la radio, de la SER, eran más rentables que toda la convencional. Primero, claro, por costes, porque había menos gastos, la infraestructura técnica y la forma de gestionar era mucho más cómoda y entonces los márgenes eran mayores. Bueno, pues además Luis es un hombre de una capacidad organizativa y creativa tremenda, o sea, pero tremenda. Y él le lleva a los diablos que la gente no lo entienda. Y él tenemos, yo lo he contado alguna vez, aquí no lógicamente, pero mira, hay un ejemplo muy claro, es con Elton John. Él trae a Elton John para presentar, no me acuerdo ahora el título del disco, era el año 2004, era que salía él con una paloma en la portada del disco. Bueno, viene, lo trae para una presentación en el Círculo de Bellas Artes, en una entrevista con Tony Aguilar, y tocar un par de temas de aquel disco en directo. Bueno, aquella entrevista que iba a ser media hora y un par de temas se convirtió en un concierto de Elton John al piano durante 1 hora y media. Los medios estaban invitados, acudieron. Canal Plus tomó el sonido, Cine Plus, no sé qué, bien. Del País fue Fernando Martín. Hizo una entrevista. Al día siguiente no había nada. Alguien no había dado al rec. No había nada de la grabación. Y El País había sacado una columnita y sin foto. Los gritos se oyeron desde las 8 de la mañana hasta las... Los gritos dejaron de oírse en Gran Vía a las 3 menos 10 de la tarde, cuando la primera torre se estrelló en Nueva York. Sí. Cuando cayó la primera torre en Nueva York. Sí. Lógicamente aquí acabó todo. Bueno, nadie entendíamos lo que había pasado allí. Como Elton John, que había venido aquí, luego entendimos. Una semana después había un especial del País semanal de una entrevista con Elton John que había hecho Diego Manrique. Bueno, pues si todo eso te lo cuentan, te lo dicen y demás, y dentro de un grupo te organizas, pues lógicamente eso tiene unas escalas, tiene unos límites y sabes cómo afrontarlo. Si nadie dice, o sea, había escasez de organización y eso a Luis le llevaba los demonios, a él y a mí. Claro, ¿quién que pagaba todo aquello? Pues él gritaba, yo lo padecía, yo gritaba a terceros, aquello era tremendo. Quiero decir, ese era el momento, eso fue un momento duro. Momentos maravillosos, él mismo los cuenta en la introducción que hace del libro. Es otro, pues yo tengo muchos hermanos, y entonces Luis es otro de ellos, y con Luis además, aparte de hermano, es como una especie de hermano mayor, aunque sea menor, pero que me ha enseñado una barbaridad. Entonces,
Luis, dentro de su poliédrico aspecto, es tan entrañable que no puedes vivir sin él. Bueno, en tu bio hablas, ¿no? Y dice, en cualquier caso disfrutas de lo experimentado y vivido por lo que te sientes un privilegiado por haber conocido a tanta gente que has conocido, los momentos musicales y radiofónicos vividos que son históricos. ¿De qué te sientes privilegiado de haber conocido? ¿A quién te sientes privilegiado? ¿Y cuáles son tus momentos favoritos asociados a la música? Pues mira, gente, de todos los que hemos hablado de la radio, lógicamente, de haber conocido a Ángel Álvarez, a Raúl Matas, a Pepe de Vio Castaño, a Joaquín Prat, a Luis Merino, a Daniel Gabela, a Antonio García Ferreras, a todos los amigos y compañeros que he tenido en las diferentes emisoras con los que he trabajado. Todos ellos. A nivel artístico, pues yo tengo experiencias muy personales, muy grandes, que son imperecederas, con José Luis Perales, con Maritrini. Yo siempre le estaré eternamente agradecido a José María Cámara y a Tomás Muñoz que me llamaran y me invitaran a ir a París a ver a Neil Diamond. Primero, José Luis Gil, en el 74, cuando yo estaba en la Mili, me llamó porque había venido una promoción con motivo del segundo álbum de Serenade y le iban a llevar por la noche a Segovia y demás, pero yo estaba en la Mili y no podía ir. Entonces me llamó Gil y me dijo, oye, ¿te puedes salir del cuartel a la 1 y hacerte unas fotos en el Hotel Villamágrina con Neil Diamond? Y dije, ya, voy a hablar con el capitán y seguro. Bueno, pues no a la 1, pero a las 2 estaba yo allí haciéndome la foto. Y luego en París le conocí y pudimos cenar en Maxims después del concierto. Entonces, maravilloso. O sea, el haber convivido tantos años, tantos hoteles, tantos viajes con Joaquín Luqui. Maritrini es una vida interior muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, esos son algunos de los nombres, sí, lógicamente sí. son muchos, ¿no? No, aparte, bueno, yo ya sabía que eres una persona agradecida porque, bueno, solo hay que leer tu libro maravilloso en el que, bueno, pues glosas la vida a mucha gente muy interesante y que, bueno, que desde luego se nota que han influido en tu claro, existencia, ¿no? Y sobre todo, pero intento más que... algunas veces me han dicho, es que en ese libro no criticas, no dices, digo, no, expongo situaciones e intento dar... explicar lo que pasaba, o sea, ser un poco espejo, ser un poco los ojos de una tercera persona que lo ve. Y eso sí me gusta hacerlo, es decir, me gusta que el lector saque su conclusión sobre lo que yo expongo. Claro. O sea, eso es una cosa que me gustaba mucho, un párrafo que resaltaba Daniel Gabela, es decir, él pasa exponiendo todo lo que hay, como espectador, no se involucra para que tú te involucres, ¿no? Es un poco lo que he pretendido. Bueno, y hablando de radio, ¿un diagnóstico sobre la radio actual? Pues mira, es doloroso, pero no en la radio, sino en los medios de comunicación en general. En la radio concretamente porque es lo que más me afecta. Mira, había casi un mensaje subliminal y constante que tenía Polanco y era: un medio deja de ser independiente cuando se endeuda. Y a raíz de la crisis del 2007-2008, bueno, 2008, la del grupo Prisa vino en el 2007, se creó un año antes de que llegara la crisis, la creáramos desde dentro, ¿no? Pues cuando un medio se endeuda, pierde la libertad. La libertad, o sea, la independencia puede ser de derechas o puede ser de izquierdas, pero pierdes la libertad. Y cuando pierdes la libertad, ya no eres un medio de comunicación, eres un medio utilizable. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aquello que se creó con el enfrentamiento desde el 2004-2000 hasta hoy ha ido aumentando y creciéndose. Hoy en día los medios, mira, ayer se estaba publicando datos de cómo ha bajado la fiabilidad de los medios y demás. La radio sigue siendo el medio más fiable, pero ha perdido la mitad. La radio no crece de audiencia, aunque se diversifica mucho a través ahora de diferentes canales, el audio, el podcast y demás. Bueno, pero resulta que la radio convencional, sea en FM, sea en convencional, sea en música, está establecida en alrededor de 20-22 millones de oyentes. La población sigue en 48 millones. O sea, llevamos más de 20 años que la población de radio no crece. No crece. Entonces,
¿Quién tiene la solución? Yo no la tengo, no la conozco. Pero a mí me llama mucho la atención que desde el año 85 se está haciendo el mismo esquema de programación en la radio convencional. Sí. Lo mismo. Sí, sí. Luis de los inventó el sistema, lo continuó Iñaki, y hoy en día, pues Carlos Herrera, Ángel Barceló, todo el mundo hace lo mismo por la mañana. Sí. Por la tarde, en su momento, Sardá creó lo de la ventana, y bueno, pues todo el mundo hace 3-4 horas de bloque de la tarde, y luego, pues, hora 25. Entonces, y el deporte de la noche. Y ya está, o sea, es como... Y todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y en las cadenas musicales, ¿qué sucede? El morning show. El morning show y luego ya los call-out. Sí. Y las fórmulas de, perdona, pues entonces, hasta que os estrelle finalmente. Hoy en día surgen alternativas como es en la que estamos. ¿Y qué sucede? Que la gente se va diversificando hacia ello. Claro, dice, el audio sube. Sí, el audio sube, la radio baja. Claro. Ese es el drama. Entonces... Por otro lado, soy de los que piensan que la radio tiene una mala salud de hierro. Me gusta. Bueno, iba a hablar de proyectos de futuro, pero hablamos de proyectos de futuro y presente, ¿no? Que pasa por bueno, ese blog que mantienes, que nunca estuve en Nueva York, que te fue lo que te dio pie a hacer, bueno, la idea de ese maravilloso y recomendabilísimo libro que es Testigo de Radio, y ese maravilloso programa que estás haciendo en iVoox. Bueno, no, es que vamos, o sea, aparte, bueno, lo recomiendo a todos los seguidores de Simpatía por la Industria Musical, porque, bueno, creo, no es que sea el complemento perfecto, es para mí la referencia perfecta. ¡Hala, venga! No, hombre, no. Te voy a invitar a un café. No, porque, bueno, es maravilloso. Sobre todo porque, bueno, coincidimos, creo que en pasión por lo que hablamos y por respeto, admiración y sobre todo por eso, ¿no? Pues al final por reivindicar la figura de gente que han sido sin duda claves y que, bueno, pues que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Eso es lo que pretendo en Estudio 8, que es como llamé al podcast en recuerdo al primer estudio de FM que yo conocí, que era se llamaba así, era Estudio 8 de Radio Madrid. Bueno. Era donde hacíamos el programa de los 40 principales primeros y demás, con Rafa Rever, con Luqui, con Pepe Fernández. Entonces, recordando aquello, con Juan Navarro, con Anabel Padilla, bueno, recordando aquello, dije, pues oye, no sabía cómo llamarle. Estudio 8. Entonces, es un homenaje a toda la gente del pasado, presente. Pues he hecho 12 episodios. Mira, el lunes subo uno que lo terminaba de editar ayer. ¡Wow! Ese me ha tocado mucho la fibra. Va sobre Cecilia. Y son recuperar nombres y voces y personas de la radio y de la música de este país que han aportado, que han enseñado, que han abierto caminos, pero pretendo que sea con su voz, con lo que ellos expresaban, con lo que ellos sentían, la forma en que ellos tenían de manifestarse y cómo sentían la sociedad, la música, la cultura, los medios. Y hay cantantes y hay profesionales del medio, pues acercarte a cómo era Raúl Matas, cómo fue el inicio de la industria musical, de las FMs musicales en este país, cómo fue la carrera de Ángel Álvarez, cómo... Bueno, eso me parece esencial que la gente lo conozca. Luego le podrá gustar o no, pero lo que está pasando hoy en día, incluso esa diversidad que hay hoy en día del audio, se produce también un poco de esa manera, por aquella gente, por todo ese tipo de personajes que, bueno, y los que todavía podemos tener un poquito de voz, algo ya algo cambiada, algo cascada, pero que podemos seguir contándolo. No pretendo que sean las batallitas del abuelo, sino decir, mira, yo he vivido aquello, hemos sido unos afortunados. Vamos a ver. Parto del inciso de que hemos sido afortunados, los que nacimos en los años 50 hemos sido afortunados de vivir una revolución cultural y musical en los años 50, 60, 70, 80, y además haber sido protagonistas en muchos casos, haber conocido a esa gente, haber hablado con ellos. O sea, tú imagínate lo que podías sentir si pudieras haber tenido una conversación, una entrevista con Mozart o con Beethoven. O sea, pues... Claro, no había medios que pudieran explicar aquello. Ellos se relacionaban con ¿quién? Con las cúpulas, con las grandes cortes, con los grandes señores, los reyes. Nosotros somos la gente de la calle, la que nos hemos relacionado con esos juglares del rock, del pop, del folk, del country, del blues, del jazz.
somos los que nos hemos relacionado con ellos y hemos sido el cauce para que ellos transmitan su arte. Entonces, eso es impagable. Entonces, somos unos inmensamente agradecidos, somos, vamos, orgullosos del tiempo que hemos vivido. Totalmente. Pues nada más. La verdad es que bueno, me quedaría horas escuchándote porque sé que tienes muchísimo que contar, pero bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Bueno, pues ya sabes, en Estudio 8 y yo a ti ya sabes que te sigo en Simpatía por la Industria Musical. Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con un clásico que me ha alumbrado mientras preparaba esta entrevista. Nos vamos con el Top of the Tops de Los Recillos. Adiós.